Bueno, en esta reunión, vamos a ver algunos temas más a nivel teórico, ¿no? Para tener un contexto. Y hay que diferenciar claramente lo que son los aceites esenciales, lo que son las esencias, lo que es una colonia, un perfume, ¿sí? Bueno, un perfume es una elaboración como tal, ¿no? Sí, un perfume es una elaboración de una mezcla de diferentes aceites esenciales. También podemos mezclar algunas esencias o podemos determinar con algunas esencias. La diferencia entre una esencia y un aceite esencial es que una esencia ya corresponde a una dilución de un aceite, ¿no? Ya está diluido, sí, tiene menos concentración de aroma, por lo tanto, las esencias, los aceites esenciales es la unidad de la perfumería, ¿no? ¿Sí? Eso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a... Entonces están aceites esenciales, esencias, y habías nombrado otras cosas más, como para tener en cuenta. Claro, hay las colonias, bueno, todos los, qué sé yo, todas las otras formas, ¿no? Como ambientadores, hay también una colonia, ¿sí? Ya son otros que de un aceite esencial que se diluye y se hace mezclas de otras esencias para producir un perfume determinado, ¿no? ¿Sí? Una Marcelo, yo, colonia, por ejemplo, es mucho más diluida que una que un perfume como tal, ¿no? ¿Qué me iba a decir, Giovanni? Marcelo, la pregunta entonces es, porque es que entonces yo tengo una confusión. Yo tenía entendido que las esencias se trabajaban a través de arrastre perdón, a ver, es que nosotros hicimos un proceso con una planta y sacamos extracto y esencia. Y el extracto era un aceite y la Claro, esencia era lo otro. Entonces no sabría claro. A ver, distinguirla. el aceite esencial es la unidad. Cuando tú haces por arrastre de vapor, sacas un hidrolato y aceite mezclado, un hidrolato con un aceite esencial, ¿sí? Ok, Luego se separa y ahí obtienes los aceites esenciales, ¿sí? sí. Una esencia puedes producirla, por ejemplo, cuando tú compras esas esencias, porque lo que te venden Sí, sí. normalmente son esencias, que ya son diluidas, o bien de aceites esenciales o sintéticas, ¿no? ¿Sí? Ok, y un alcoholado entonces, ¿qué sería? ¿Qué Una sacaríamos de un alcolatura, alcoholado? dices tú. Sí, de No, una alcoholatura. una alcoholatura está un poco de aceite esencial. Es muy difícil de una alcoholatura sacar aceites esenciales. Hay un Ah, método de extracción que vamos a ver ahora, justamente, un método de extracción por etanol de aceites esenciales, ¿sí? ah, ok. Ya, que no es tan puro. No tenemos aceites esenciales puros. Por medio del etanol no se obtiene aceites esenciales puros, porque el etanol disuelve otras cosas más aparte del aceite esencial. Cuando ustedes ponen, por Ujú. ejemplo, la mandarina en alcohol, el alcohol diluye el aceite esencial. Los aceites esenciales son básicamente, están formados, bueno, por una parte que es la grasa propiamente y terpenos y otros compuestos más, ¿no? Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Habría que hacer un análisis químico, pues, para podernos darnos claro, cuenta de los componentes de un perfume. Ujú. claro, y también habría que ver que depende de qué aceite esencial y qué compuestos tiene, ¿no? Por ejemplo, digamos, algunos tienen, por ejemplo, el mentol, ¿no? Por ejemplo, la menta tiene mentol, pero también otros tienen mentol, Claro. ¿sí? Entonces así, y hay una mezcla de diferentes terpenos, monoterpenos, politerpenos, bueno, hay, ¿sí? Ok, ok. Pero los aceites esenciales es como la unidad, ¿no?
y es lo más caro. Por ejemplo, ya les voy a pasar un video muy interesante de la extracción de lavanda, de aceite esencial de lavanda, a partir de arrastre de vapor, que es lo que tú decías, ¿no? Por arrastre de vapor se obtiene el aceite esencial de lavanda. Y más o menos de una buena cantidad, que era, debe haber sido un medio quintal, yo creo que de un medio quintal se obtiene unos 50 centímetros cúbicos de aceite esencial de lavanda. ¿Sí? Bastante materia prima, ¿no? Y eso que la lavanda es bastante rendidora. Hay algunos que son bastante rendidores. Por ejemplo, los que son más Romero. olorosos tienen más aceite esencial, ¿no? Bueno, Sí. ya. Entonces tenemos que... les había indicado algún momento lo que era la pirámide del aroma, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Recordémosla. Que decíamos en la proporción era 3, 5 y 8 en cuanto a la intensidad de olor, ¿no? ¿Sí? Sí. En un perfume usamos esa proporción para que haya un equilibrio. Hay las notas altas, hay las notas medias y las notas bajas, ¿sí? ¿Las notas bajas serían 8 o 5? ¿Cómo sería? ¿Cómo hago para medirlas? Ok. A ver, tenemos en la pirámide, tenemos las notas altas que corresponde a 3, las medias a 5 y las bajas a 8, en esa proporción, ¿sí? 3 las altas, 5 y 8. Esa sería una proporción áurica, ¿no? Podría modificarse un poco dependiendo también de lo que uno quiera, ¿no? Pero esa es la proporción. Ahora, ¿cuáles son las notas altas? Vamos a ver cuáles son las notas altas. Generalmente están los cítricos. Los cítricos son notas altas. Y por lo tanto, la mayoría de notas altas van al intelecto. No todos, porque también hay notas altas pungentes, sí, que son motrices también. Bueno, están las notas medias, en donde están básicamente los aromas dulces, las flores, generalmente las flores, y ahí es el fuerte de las notas dulces. Les voy a dibujar mejor para ir bueno. Entonces, a ver, en la pirámide, ahora les voy a compartir pantalla. En la pirámide tenemos, bueno, digamos que esta es una pirámide, ¿no? ¿Sí? Este correspondería a 3, ¿sí? Que son las notas altas. O también les llaman notas de salida, ¿sí? Estas son las que en un perfume, por ejemplo, es el que primerito te pega, ¿no? ¿Sí? Estos, por lo tanto, son más volátiles. Estos aromas son más volátiles. Entonces aquí, por ejemplo, están los cítricos. ¿Sí? Acá tenemos las notas medias. ¿Sí? También les llaman las notas del corazón. ¿Por qué le llaman las notas del corazón? Porque muchas de ellas pegan directamente al emotivo, ¿sí? Los cítricos es al intelecto. ¿Se acuerdan que los cítricos eran al intelectual? ¿Sí? Las notas medias, ¿sí? También El llamadas... mentol también al intelectual, ¿no? El mentol, sí, sí. El mentol, sí. Bueno. Y los pungentes también, ¿no? Los pungentes son motrices. Ah, motrices. Motrices. Sí. O sea, en esta no es que todas las de acá, de las notas altas, corresponden al intelectual, no.
Hay algunos pungentes, por ejemplo, que también están acá, ¿no? Sino que curiosamente la mayoría de los de notas altas son los cítricos que van al intelecto, ¿no? ¿Sí? Marcelo, hay una correspondencia también con la recomendación de algunos médicos para fortalecer la memoria, los cítricos, jugos cítricos, curiosamente, ¿no? Claro, fíjese en que está todo asociado y relacionado. Por ejemplo, todos los olores que son, el mentol es pungente, ¿no? Claro, Sí, es un olor pungente. Entonces, los, los, todos los que son, por ejemplo, para los linimentos, ¿sí? Todos los linimentos, todas esas pomadas que son para justamente para golpes, para cuestiones que tienen que ver con el movimiento, son olores pungentes, porque ayudan a pungente. activan, ¿no? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, lo, dentro de el emotivo están el dulce, ¿no? Aquí, bueno, aquí en las notas, es otra la clasificación. En las notas medias encontramos las flores, ¿sí? Muchas flores, ¿sí? Y por lo tanto la mayoría de las flores, no todas las flores, pero la gran cantidad de flores son de olores dulces, pero también tenemos flores ácidas o cítricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Los olores ácidos son más bien al intelecto. Pero acá, como están, es curioso que en esta pirámide, en las notas medias, están generalmente muchos de los dolores dulces que van al emotivo. ¿Sí? No quiere decir que todas las que son de notas medias sean dulces, no, sino que la gran mayoría de las flores son dulces, como por ejemplo la rosa, ¿sí? Son olores dulces. Bueno, también hay flores amargas, sabemos de eso, ¿no? Un ejemplo de flor amarga, no las conozco. La ruda. Hay ¿Ruda? eh, de flores amargas, hay tantas que hay el floripondio, espérate, déjame ver cómo se llama esta flor. Esas son amargas. Los olores son los amargos, sí, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En Ujú. cuanto al olor. Hay una relación del olor con el gusto, de hecho, ¿no? Es como Sí. se asocia ese olor con el gusto, pero es un olor. Ok. Sí, cuando uno está resfriado, no tiene gusto, eh, porque la nariz está estropeada muchas veces. Claro, claro. Bueno, hay que también tener en cuenta que la diferencia, lo que permite saborear la comida, no es el gusto. El gusto siente lo ácido, lo dulce, lo amargo, lo Pungente, salado, no, lo pungente no, lo salado y, ¿cómo le llaman a este sabor? umami. El umami. El umami. No hay más sabores. No hay Umami, más. Sí, es el, La el, conjunción. el Ajinomoto, el glutamato Car- monosódico, ¿sí? Carnes, pescados, algunos vinos. Ajá, ok, ok. Ya pues. ya. Y lo que puedes, mediante lo que puedes diferenciar a una manzana de una pera, por ejemplo, o de un durazno, es el olfato. Sin olfato te sabe igual muchas cosas que por el olfato es lo que puedes diferenciar un sabor de otro, ¿sí? Ya, Entonces, interesante. bueno, y dentro de eh, acá en las notas bajas, ¿sí? Están las resinas, ¿no? O los olores que le llaman maderados, sí, los maderados, Ujú. ¿no? Y Como los de madera. sí,
y las resinas, ¿no? Estas son las resinas, ¿no? Como, por ejemplo, el pino, el ciprés, el eucalipto. Y dentro de esos hay muchos que son motrices, otros son, digamos, algunos son pungentes, algunos son más cítricos o dulces, también hay en cada uno de estos. Pero aquí se predomina los pungentes, ¿no? En las resinas. Y los pungentes son los pungentes, las resinas son las que más duran, ¿sí? En un perfume puede durar hasta 24 horas, más o menos, ¿no? Estas medias, las otras medias, pueden durar hasta 8 horas. Y estas es rápido, se van rápido, ¿sí? Pero son fuertes las notas altas, ¿no? ¿Sí? Intensa. Intensas, justamente, ¿no? Claro. Entonces, si fuéramos a Ustedes hacer un ponen, por perfume, ejemplo, si ustedes ponen el alcohol, por ejemplo, es un olor pungente y es fuerte, ¿no es cierto? Es fuerte el alcohol. Por eso si hacen, por ejemplo, si hacen una alcoholatura de rosa, van a oler a puro alcohol y casi alcohol. nada de la rosa, porque es muy fuerte, es muy intenso, ¿sí? ¿Y el alcohol es permanente o es No, volátil? es volátil. Es O volátil. sea, se airea un poco, se ventila y Enseguida después se se puede va. captar. ¿Cómo? Claro. Se ventila y se va el olor, ¿sí? Por eso se mueven las copas. Las copas se agitan para que se le vayan esos alcoholes volátiles. Poder Ajá. sentir el resto del Claro, aroma. para sentir, claro, justamente, sí. Para sentir, y ahí ¿tú sabes algo de catación de vinos y eso? Sí, yo soy Ahí, sommelier. La progresión, ¿no? ahí justamente están los aceites esenciales, porque los olores y los aromas, lo que le da el gusto a un vino, por ejemplo, es justamente esos aromas que a veces hay aromas amaderados, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde se conserve el vino y también depende de la La zona, región del suelo. de la región y todas esas cosas, ¿no? Bueno, tú sabes más de esas cosas. Sí, los amaderados se le dicen que son los aromas terciarios. Los primarios son los Claro, que dan el alcohol y lo que son los frutales. justamente. O sea, Secundarios ajá, pasan a sí, ser los de las levaduras y los lácticos, ¿no? Y los terciarios lo que aporta la madera, el claro, humo, el cuero, el tabaco, ajá, bueno, sí, la sí, madera misma. justamente. Es muy similar porque tiene que ver también, tiene que ver totalmente con el olfato. ¿Sí? Claro, justamente. Y estos son los terciarios, también les llaman así, primarios, secundarios y terciarios también, es otra denominación. Pero en perfumes no usamos notas altas, medias y bajas, ¿no? ¿Sí? Ahí O ahí tengo una o pregunta, notas Marcelo, de cabeza, de corazón, y este y de es vísceras. como, no, Físico, cuerpo, musculatura. eh, se habla más de cuerpo, ¿no? Bueno, en realidad el Ujú. cuerpo le da todo, pero ese es, sí, Marcelo, una pregunta, aunque yo sé que me estaría adelantando. Tengo entendido que finalmente cuando ya se manejan estos temas, se mezclan perfumes y es más, puedes hacer un perfume propio. así es. Creo que la intención final de la perfumería como tal es que se externalice algo, que se cree algo que uno se siente identificado con él. Hasta ahí, ¿no? Ese es el Claro, preámbulo de la pregunta. a Por ver, eso de pronto en el grupo me reía cuando era una broma, pero no quise hacerla. Cuando decían que habían salido hongos, entonces decía, bueno, menos mal que estamos en el inicio, porque sino que estaremos proyectando. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la proporción que se hacen de estos de acuerdo a lo que uno busque? Si uno va, por ejemplo, a hacer un perfume para el corazón, por ejemplo, ¿qué porcentaje le coloca de la parte de arriba y qué porcentaje en la parte de abajo? Si es es que, 358, a ver, pero es pues, que en ese caso, más bien, la idea, en ese caso que tú estás planteando, más bien sería interesante poder usar, no tanto esto es como
en un perfume, de los perfumes que tú o puedes hacerlos, ¿no? Esa es una cosa. Sí. Y otra cosa son aromas que por medio de los cuales quieres activar un determinado centro. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ok. Sí, entonces de Ok. acuerdo a eso es otra. Esto te está hablando de los perfumes, cómo se elaboran, ¿no? En las proporciones. Ok. ¿Sí? Bueno, pero el tema del oficio que estamos haciendo es, más bien tiene que ver por un tema del olfato, ¿sí? Y de agudizar el Ah, olfato. Ese es como el objetivo de nuestro oficio, ¿no? ujú. Y las diferentes técnicas que le estoy indicando es, vamos a hacer, cuando necesitemos de alguna técnica, la hacemos y si podemos hacerla o podemos adquirir. Ah, Vamos a ok. trabajar mucho con esencias, porque como les decía, los aceites esenciales son muy caros, ¿sí? Entonces no vamos a, va a ser más difícil a menos que queramos obtenerlo, que lo podemos hacer también, ¿sí? Si se consigue un quintal de, De, de de cáscaras. la De banda cáscaras. hacen, van preparando, van sacando, van a tener un frasquito ¿sí? De un aceite esencial de lavanda o lo de los cítricos también, ¿no? Con un trabajo, ya sabe cómo es eso. Margarita, ¿qué? Se separó, se logró separar Margarita la mandarina. Sí, sí, Ah, muy bien. sí. Y el olor es impresionante porque estoy comparando el olor de la alcolatura, la, el aceite esencial es totalmente muy concentrado, o sea, es muy Claro, poco, pero es muy concentrado. claro, claro. Y sí, sí se ve que se separó, sí, sí Ah, está qué bien, separado. qué bien. Bueno, Lo muy que bien. yo iba a preguntar es, Claro. porque estoy viendo una relación entre las tradiciones en la medicina natural ancestral. Por ejemplo, eh, nosotros usamos romero para dolor de cabeza y también para la memoria. Ese sería el 3, sería alto, ¿no es cierto? Sería la planta del romero sería el número 3, alta, ¿o no? Sí, es alta. El El, paico, por ejemplo, el paico no lo también es ubico el olor 3 del o no. paico. No lo ubico el olor del paico. No, Es las fuerte. abuelas, Es de purgante, ¿no? las Purgante. abuelas usamos el paico, sí es pungente, es fuerte. Y Ya. las abuelas dicen que es para la memoria. Y Para la lombrices me decían a mí. Bueno, hay diferentes situaciones que dependen también de los compuestos que tenga. Entonces, no necesariamente no necesariamente está relacionado con su aroma, ¿sí? Hay por que tomar ejemplo, en la cuenta. ayahuasca sería motriz. La ¿Dónde ayahuasca. porque es Sí, pero no lo una ubico liana, Sí, sí. es una No, liana, el olor no es muy sé. fuerte, el de la ayahuasca, y afecta directamente el vegetativo, ¿no? Sí, el motriz, sería Motis. motriz. Y Ajá. justamente se usa para la limpieza del organismo, por ejemplo. Ah, bien. Entonces veo que va coincidiendo. Claro, hay cuestiones que hay que tomar en cuenta, que hay cuestiones que tienen que ver con los aromas y otro con las propiedades que tiene la planta, ¿no? Que ya entraría más Ya, hay que en el separar ámbito los dos. claro, que entraría más en el ámbito de la medicina natural. Mm. Entonces, en cuanto a cómo activa un determinado centro, es una cosa, que es el aroma en sí, que activa. Por ejemplo, todos los olores pungentes activan Ujú. el motriz, ¿no? Sí, Sí. Va a tener que quitar el... Vea, Marcelo, aquí cuesta un frasquito, es que no se ve, no ¿cierto? se ve, No, Ahí se ve, ahí sí se ve más un o menos. poquito, más o más o menos. menos. Que el problema es el fondo. Mientras lo quito y todo me pierdo. Un frasquito de estos cuesta 35 francos. ¿De qué es? Y este es tengo dos. Uno es de limón, este es de grasa de limón, o sea, un aroma de limón, extracto de limón.
Y tengo uno de lavanda también similar. Ah, Ya. perdón, de lavanda. Entonces viene con estos palitos para uno incrustarlos ahí y que empiecen a evaporarse. Mm, me parece interesante pues lo que usted dice, que si no los podemos hacer, los podemos adquirir, porque lo importante es trabajar con el olfato. Y aquí hay industria de esto, hay bastante industria. Tengo un amigo químico que trabaja precisamente en un laboratorio haciendo estas cosas también. Entonces, Claro, interesante, ¿no? claro. Ujú. O sea, la idea es que conocer las diferentes técnicas y que puedan hacerlas también, ¿no? Porque es muy interesante. Claro, Ese claro. tema, este tema de arrastre de vapor es muy interesante. Más quiero ver si es que podemos construir un pequeño alambique en el parque. Para poder, ¡Ay, qué bueno! sí. ¡Qué bueno! Ahí nos Genial. llamas a los que estamos en Quito. Yo allá les caigo, en paracaídas me voy, y allá les caigo. Carmita, nos unimos. Ahí nos unimos. Claro. Dale, cuando vengan para acá. Bueno, eh, entonces la idea es eso con relación al tema de los perfumes en esta pirámide de aromas, ¿no? Sí, Entonces, curiosamente está en la misma relación en la proporción áurica, ¿no? ya. Bueno, ahora en cuanto a los modos de extracción, tenemos por medio de los fluidos supercríticos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Les voy a explicar cómo vamos a hacer esto de los aromas supercríticos. Una es, bueno, no es de supercríticos, pero es por medio de etanol, o sea, por medio justamente del alcohol potable. ¿Cómo podemos extraer? Se puede extraer aceite esencial, pero no es tan puro. No es de pureza absoluta, pero es mucho más concentrado que la alcoholatura. ¿Sí? Entonces, colocamos el alcohol, lo debemos dejar a la temperatura más baja posible. Si le podemos meter en el freezer, le dejamos un día entero, no se va a congelar porque el punto de fusión del alcohol es mucho más bajo, ¿no? No sé cuál es el punto de fusión del alcohol, pero 70 grados, Marcelo, 70, 75. no, ese es de ebullición. ¿Del De alcohol? fusión, sí, ese es de Ah, sí, sí, ebullición. ajá. No, no, Ah, ya, ya. de fusión, que se congela. Ah, perdón, qué Ustedes pena. pueden meter en el congelador una botella de alcohol, del, Ajá. de etanol, y no se va a congelar. ¿Sí? Le pueden dejar días ahí y no se congela. Me parece que Ah, todavía voy a averiguar cuánto es el punto de ebullición de fusión del alcohol. Pero bueno, mientras más bajo, mejor. ok. ¿Para qué bajamos la temperatura del alcohol? Para que no disuelva, por ejemplo, si vamos a hacer vamos a querer Menos obtener, 114 grados centígrados. fíjate. Entonces podemos meterle y dejarle ahí toda la vida, que nunca vamos a congelar el alcohol. ¿Sí? ¿Y para cuál es el sentido de congelarlo o no Eso mismo congelarlo? Porque ahí decía, me quedé. claro. Esa es la idea de no congelarlo. No vamos a congelarlo. Vamos a dejarlo en estado líquido, pero muy frío. ¿Para qué está tan cuando baja la temperatura del alcohol, su capacidad de disolución de ciertas, por ejemplo, de la clorofila, por ejemplo, no lo disuelve? Entonces, cuando ponen sobre una sustancia, van a obtener un alcohol mezclado con el aceite esencial, más puro que una alcoholatura, o sea, con más aroma que la alcoholatura, ¿sí? Luego de eso, se puede poner elevar la temperatura a unos 40, 50 grados máximo para evaporar el alcohol. Se evapora el alcohol, no poner a hervir, ¿no? Porque si ponen a hervir, lógicamente van a perder aroma también, ¿no? Entonces, que esté a unos 40 a 50 grados, se va a evaporar el alcohol y les va a quedar el aceite esencial, ¿sí? O sea que si nosotros ponemos alcohol un tiempo
a calentar, se evapora el alcohol y nos queda la esencia de lo que... Ajá, así es. Sí. No les queda un aceite esencial puro, de hecho, no, porque el alcohol igual va a disolver ciertas sustancias que no son el aceite esencial, pero sí va a quedar una gran cantidad de aceite esencial. ¿Cómo se saca entonces un aceite esencial más puro fuera del alcohol? Bueno, hay los métodos en cuanto a pureza son los que les había comentado. La una es por arrastre de vapor, ¿sí? Ok, Ese ujú, sacan aceite esencial puro. Se ok. separa porque queda separado el agua del aceite, ¿sí? Que Sí, va a sí. quedar sobre. Uno lo Otro saca con modo, una llavecita, lo saca, ¿no? Una llavecita porque él se va quedando. claro, ¿sí? Ujú, Entonces ahí primero les va a quedar una cosa como lechosa, dependiendo del tipo de aceite esencial, ¿no? Hay algunos sí. que no hay ningún tipo de emulsión, en otros sí se da una emulsión, les va a quedar medio lechoso, y después se va a sentar el hidrolato y arriba va a quedar el aceite, ¿sí? O uno le acelera el proceso en una centrífuga, o hace uno mismo una centrífuga, lo amarra y le da vuelticas, y se acelera el proceso de separación, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, entonces tenemos, entonces ese es un método que es por medio de etanol, ¿sí? Entonces ¿cómo hacemos eso? Colocamos en un frasco, ponemos la sustancia, ponemos el alcohol en el congelador, ¿sí? Lo soltamos en lo que queramos obtener el aceite esencial, ¿sí? Lo cerramos, lo agitamos bien, no, y lo filtramos. No dejamos que se caliente el alcohol, porque si se calienta el alcohol, empieza a disolver otras cosas. Y si van a hacer de romero, les va a quedar, por ejemplo, de romero les queda Ya. mucha clorofila, ¿sí? Entonces, la idea es que de ese modo obtienen más aceite esencial. La misma proporción de 5. Sí, sí, más o menos, sí. Podría ser un poquito más, en este caso, como no vamos a hacer cambios de materia orgánica, puede ser más cantidad podría ser al revés tal vez, 5-3, ¿sí? Entonces sería así como vos decís, agarramos el alcohol congelador, Ajá. de ahí agarramos el producto que queramos sacar la alcoholatura, le Esta no echamos es el una alcohol, alcoholatura. ¿Eh? ¿cómo? Esta no es una La alcoholatura. esencia, Sí, la esencia. ajá. Le ponemos el alcohol a este producto y después eso Lo lo llevamos a agitan. calentar. No. Le agitan, ¿sí? ¿Sí? Le filtran Bien, y de ahí le calientan. Tiene bien. que ser caliente, no a temperatura muy alta, ¿no? Como les decía, que llegue a máximo 40, 50 grados, porque si no, o sea, se va a ir evaporando lentamente, ¿no? No es por ebullición, por si acaso. ¿Sí? Marcelo, Marcelo, ¿Sí? diga, supongo que baño María. Mm. Sí, perfecto, baño María. Más que baño María, le ponen a vapor. Es mejor a vapor. ¿Sí? Porque el baño de María puede estar más caliente. El baño de María puede llegar a 80 grados, 70 grados, 80 grados. Es muy alto. Entonces se va a evaporar un poco del aroma. ¿Sí? Entonces mejor con a vapor. Marcelo, disculpe, yo le voy entendiendo, pero usted me regalaría un ejemplo como ya imaginario, como hacía Albert Einstein, se imaginaba las cosas, para poderla entender. No. Por ejemplo, cojo, porque es que No. cuando usted dice que Bueno, vato, Albert Einstein hacía experimentos mentales. No, este es un ejemplo. no, No, disculpe. No, lo no, que le está decía, por bien, ejemplo, yo cojo está romero bien. y le echo el alcohol A ver. a ver, Voy a explicar. Voy a compartir pantalla y voy a graficar. Para, ok. a ver. Entonces tiene, por ejemplo, en el freezer, en el congelador, como le llamen en cada uno, tenemos nuestro alcohol, ¿no es cierto? Ahí en una Sí. botellita.
¿sí? En una botellita. Perfecto. Ya. Le dejan ahí un día, ¿no? Y por otro lado, en un frasco con tapa, que tengan tapa para después taparlo y agitarlo, le ponen aquí la sustancia, lo que quieran, Ok. Eucalipto. ya, eucalipto, hojitas de eucalipto. Sí, las hojitas es mejor. Y mejor trizadas y eso, no sé si es que es eucalipto. O cualquier... eh, pero en el caso del eucalipto, y eso es mejor usar otros métodos, ¿no? Como que Muy arrastre de fuerte. vapor. Arrastre de Ok. vapor es mejor y es más productivo, ¿no? Entonces, ¿qué sería Pero aquí? Unas hojitas de violeta, por ejemplo, o de jazmín. puede ser, ya. Ya aquí, bueno, no está tapado, ¿no? Entonces, no está tapado, está así, digamos, aquí la sustancia, ¿sí? ¿Ya? Luego esto le echan aquí, sí, en una proporción, sí, digamos, le llenan hasta una gran parte y le ponen el Lo alcohol. empapan en alcohol. Ujú. Exacto. Después le cierran y le agitan. Le agitan Ok. bien, ¿sí? Para que disuelva los aceites esenciales, ¿sí? Sí. Luego, en un recipiente, digamos, le ponen con algo para colar, puede ser, bueno, puede poner una con tela, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, como las del café. Pasan, sí, exacto. Le pasan para que quede aquí el alcohol. Aquí les queda una mezcla del alcohol y el aceite esencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. ¿Ya? Luego de que está acá, lo ponen al vapor. Entonces al vapor se va evaporando el alcohol, ¿sí? Se va evaporando el alcohol y luego les va a quedar el aceite. Luego van a ver ya el momento que empieza a evaporarse, van a ver que se va a ir asentando el aceite en la parte inferior y Ah, arriba les va a quedar el alcohol, ¿sí? ok. Ese, en general, los aceites esenciales son transparentes. Hay algunos que tienen una pequeña tonalidad amarillenta, pero muy poquito. Es más transparente que de color los aceites esenciales, ¿sí? Así es que si les dan un frasquito y tiene no es transparente, aunque bueno, generalmente un aceite esencial viene en frascos ámbar, ¿no? Sí. Pero digamos que le pueden ver y tiene coloración, no es aceite esencial, ¿no? Ah, ok. Hay algunos que tienen una pequeña tonalidad un poquito amarillenta, ¿no? Pero la mayoría son transparentes. Bueno, Y entonces, para conservarlo, se tapa bueno, y eso en lo le oscuro. ponen en un frasquitos, ¿no? En un frasquitos Sí. y lo cierran y eso sí puede aguantar lo que sea. Es más, encontraron aceites esenciales en las tumbas en Egipto, han encontrado aceites esenciales. Ah, vea, pues. Sellados, ¿sí? Así es que sí se conserva mucho tiempo. O sea, Salud. Gracias. No sabía bueno, que estaba el micrófono abierto. ¿estamos? Sí, hasta ahí vamos bien. Esta es por medio disolver en etanol, se llama este, ¿no? Disolución en etanol. Ahora, los de fluidos críticos, supercríticos le llaman, ¿no? Fluidos supercríticos. El método más recomendable es con CO2, ¿sí? Si tienen tanques de CO2, pueden hacerlo, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo, ¿sí? Pero el otro método también se puede hacer por etanol, por butano, con esos cartuchos o bien de las fosforeras o para camping, ¿sí? De esos. Ven acá, les voy a enseñar uno.
Por ejemplo, este de aquí, que justamente este lo traje de Chile. Sí. Bueno, ¿no? Sí. Wow. Ya, pero esto hay que hacerlo en un lugar totalmente aireado, sí, con mucho cuidado. Nadie puede estar fumando alrededor porque sí es peligroso, ¿no? En un lugar airado, en un patio, no que le dé el sol, porque también puede ser peligroso con mucho sol, ¿no? Si es que hay mucho sol, no, debería estar en un lugar abierto, pero que no le dé el sol. Vamos a hacer, para este se necesita un tubo PVC, ¿sí? He hecho una rosca aquí en el tubo y he hecho una tapa, para una tapa, ¿no? ¿Sí? Estamos. En la Sí, sí. tapa, se hace un orificio pequeñito, Ajá. ¿sí? Una broca. Sí, para que entre justamente la pequeñita, ¿sí? A ver dónde está, acá está. ¿Sí? Sí, como si fuéramos a recargar el tubo de PVC con eso. Exactamente, eso es lo que se va a hacer, ¿sí? Ese tubo puede ser un tubo de unos 60 centímetros, ¿sí? Donde le van a recargar ahí la sustancia de la cual quieran obtener el aceite esencial, Ajá. ¿sí? Entonces, este tubo en la parte inferior está abierta, pero hay que poner aquí poner una malla, ¿sí? O puede ser también una tela, ¿sí? O sea, ponerle, digamos, la tela así y la agarran bien, ¿sí? Y aquí le Ujú. llenan del producto que quieran obtener el Ok. aceite esencial, ¿no? Aquí digamos que están, no sé, aquí sí se puede usar eucalipto, todo, ¿no? Ah, ok. Aquí todo se puede usar, no hay ningún problema en este método. Y aquí tiene un huequito, ¿no? En la parte Sí. superior. Aquí colocan el gas, ¿sí? Y le presionan para que salga. Ok. Va a salir el líquido, como le sacan hacia presión, sale el líquido, pero enseguida se evapora. Entonces sale el líquido y va a ir disolviendo. Ah, acá tiene que tener un lugar donde van a recoger, ¿sí? Aquí van a recoger y esto se va a evaporar el butano y les va a quedar el aceite esencial. O sea que es casi como por la misma presión del butano que sale la... Claro, no solamente va a salir el aceite esencial, sino que va a salir también el hidrolato, digamos, ¿no? Ah, Entonces ok. eso lo dejan igual de cantar y separan el aceite esencial, ¿sí? Ujú. Este método es un método bastante práctico en el sentido de que se obtiene mucha cantidad. Obtienes mucha cantidad, ¿sí? Pero es Marcelo, peligroso si hacemos con el butano, así es que hay que tener mucho ya, cuidado. Si pueden conseguirse con CO2, ahí sí no hay ningún problema, le ponen, le conectan y no hay ningún problema. o sea que lo mejor es CO2 que butano, pues CO2, menos claro, peligroso. muy peligroso. Marcelo, una pregunta. De acuerdo a los métodos que nos viene usted explicando, a mí me parece que el trabajo con el etanol es más, como más llevadero y más manejable. La pregunta que yo me haría es, sería muy importante para uno no estar dependiendo de la farmacéutica ni de las Claro, tiendas, ahora el aprender a aceite, hacer el etanol. el del etanol es, pero no es tan puro tampoco, ¿no? No tienen, no es muy puro ese método.
Si quieren obtener puro, mejor por arrastre de vapor o el enflorado también es muy bueno. Porque tengo entendido que el etanol, pues, estamos hablando de alcohol, es cierto, se puede también sacar del maíz, por ejemplo. Del maíz sacar Puede ser, etanol. Entonces, claro, de maíz, primero sacar de etanol caña, y de luego lo que sí sea. sacar. ¿Perdón? De maíz, de caña, de, de lo que De sea, ¿no? caña de azúcar también se sale, sí. Claro. Entonces, primero aprender a sacar el etanol y luego con ese mismo etanol ya sacar las Vamos a esencias, ¿no? obtener, les voy a indicar también cómo hacer bueno, vamos a hacer de una vez el que le decía hacer eh, un sacar alcohol de limón, ¿sí? Ok, hagámoslo. Teóricamente, pues, Sí, para con eso el hay que, dibujito. claro, la idea sería en un recipiente, ¿sí? Exprimir limones y tener en un recipiente vamos a exprimir limones, ¿sí? Ese sí para que lo hagan, ¿no? Exprimir Ajá. limones y, y luego digamos que de la cantidad que exprimen de limones por cada Decilitro. son 300, por cada 100 mililitros, no, por cada 250 mililitros, o sea, una taza, digamos, de zumo de limón, ¿sí? Vamos a colocar, porque como el limón es bastante ácido, y el ácido inhibe un poco el tema de la fermentación, si colocamos azúcar, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces colocamos una cucharada de azúcar por cada Ok. 250 mililitros. Una Una cucharada de azúcar. limonada sin agua, pues. Ujú. Mm, bueno, ¿sí? Eh, y eso lo dejamos, eh, le tapamos, le cubrimos con una tela y dejamos fermentar. Es mejor que este frasco sea un frasco de vidrio para poder ir viendo cómo se van formando las burbujas, ¿no? Ok, ¿Sí? Se van a formar unas burbujas acá. Ya cuando cese de las burbujas, que más o menos a los 3 días será ese burbujeo, ahí ya está listo, ya está fermentado, ¿sí? Y ya no fermenta más. La burbuja te indica la fermentación, el ok. proceso de fermentación. Luego le destilamos. ¿Cómo destilamos? Con la olla, como les indicaba, con la olla de presión, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Tienen O sea alguna? que lo que cae al otro lado es el alcohol ya, el etanol. Ahí sale el etanol. Cuando ya hagamos la destilación, hay que botar lo que llaman la cabeza, que es la primera parte, porque la primera parte no es etanol, es metanol. Y eso es tóxico y es venenoso, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, y luego ya van a tener el O etanol. sea, o sea que el metanol es cuando el alcohol, cuando todo eso empieza a hervir más o menos a 70 grados, empieza a salir la cabeza, Claro, porque es ese es que, el primero que sale. claro, lo primero que sale es porque el metanol tiene un punto de ebullición más bajo que el etanol. Entonces, primerito Ok, sale el metanol y luego sale el etanol. ok. Y con agua, Y ¿no? Y sí, ahora, sí. si quieren eso, tener uno más puro, tienen que hacer hervir y nuevamente hacer el proceso. O hay otros métodos más efectivos para ir subiendo el grado alcohólico, ¿no? Ah, ok. O Ese etanol que una sale, destilación fraccionada que se denomina, ¿no? ah, ok.
Ese primer etanol, no la cabeza, sino el etanol que ya sale, ¿de qué grado más o menos saldría, más o menos? ¿Qué concentración tendría? 30, 50. Es que no sabría decir porque primero depende del limón, del tipo de limón. Hay Ah, limones ok, que tienen más, depende ok, de, no, ok, no podría decirte. ok. ¿Hay alguna forma de medirlo? ¿Hay algún aparatico para medir? Sí, yo tengo, si quieres voy a indicar para que mire Porfa. es como un termómetro Eh, y con eso se mide el grado alcohólico. ok, ok. Gracias. Está bueno el dato. ¿Tienen alguna pregunta? Mi pregunta es respecto a la explicación que estaba dando. ¿La utilización del tubo de PVC tiene algún grosor, alguna dimensión específica? O sea, depende de la cantidad que vayas a querer obtener, ¿no? Pero más o menos dependiendo, para esta cantidad de, de butano, sería como esto podría ser para unos 80 centímetros de alto, en un PVC de 80 y de un diámetro así, más o menos de unos 10 centímetros de diámetro, más o menos. Gracias. Y bueno, y la parte de abajo con una mallita y eso, ¿no? Pero Otra pregunta. tiene que estar la materia bien ajustada, ¿no? Para que haya más presión de parte ¿sí? O sea, le colocan digamos, le asientan y ahí van llenando y que esté más o menos concentrado, ¿no? La cantidad de materia. No muy abierto, porque está muy abierto, no hay tanta presión interna y lógicamente no se va a disolver, se va a volatilizar todo el butano. Todo el... ¿Qué material es como el más efectivo para sacar? ¿Qué sustancia que se podría utilizar? Mira, acá se puede usar lavanda, puedes usar romero, puede usar en realidad cualquier sustancia, casi cualquier sustancia, ¿no? Muchas gracias. Y no queda contaminado por el butano ni nada. No, se ¿No? evapora todo. Ok. No vayan a usar el de la cocina, primero, demasiado peligroso. Demasiado peligroso con el de la cocina. Sí, a mí me parece que es bueno la recomendación que usted hace, Marcelo, porque a mí me parece que podrían haber accidentes inicialmente por la falta de De experiencia y la hecho, falta de control. ha habido muchos accidentes, sobre todo muchachos porque por este método se obtienen también el aceite de marihuana, ¿sí? Y Vea, pues. lo hacen y lo han hecho y ha habido muchos accidentes donde han explotado departamentos y cosas por hacer, ¿Y qué uso le dan al aceite de marihuana entonces? para consumir. ¿Para consumirlo? Claro, es que es una concentración mucho más alta, entonces se fuman y están ahí. No, hermano. Qué cosa, Claro. ¿no? Qué O sea que cosa. en este caso sería indispensable o sería mejor utilizar el CO2. Sí, el Claro, CO2 claro. totalmente, totalmente. Bueno, gracias. Ahí no hay ¿Y ningún cómo problema. consigo el CO2? El del mecherito, ¿no? ¿O qué? No sé, depende en cada sitio hay lugares donde puedes conseguir pero tienes CO2. el CO2. Ok, ok, ok. No sé Listo. cómo. Ok. Una Una pregunta, pregunta, Marcelo. Marcelo. Dale. ¿Los extintores contienen CO2? El extintor, sí. Sí contiene CO2. ¿No tiene? ¿Seguro? Yo creo que sí. Hay un Es que polvo, estoy mirando en internet Marcelo. algo. Hay uno, Pero creo yo que he tiene visto cuando lo CO2. recargan, yo he visto cuando lo recargan y tienen un polvo, no sabría, habría que averiguar. Bueno, no sé. Ve, yo tengo Pero me un parece que pariente sí. que es bombero. Me parece que sí, pero no estoy seguro.
No, a mí me parece, con todo respeto, a mí me parece que no, porque los extintores tienen un producto que se llama, aunque parezca raro, se llama agua mojada, o sea, es un tratamiento químico que le dan para que precisamente apague el fuego. No estoy muy seguro que lo tenga, Ya. pero habría que averiguar, de todas maneras. Hoy en día, gracias al doctor Google, ese señor sabe mucho, uno le Ah, sí. puede preguntar lo que quiere, el señor sabe bastante. Bueno. ¿Qué dices, Carmen? Algo querías. Sí, Carmen. Hable ahora, calle para siempre, Lo que Carmen. quería saber es si con el del alcohol refrigerado o congelado, metido en congelación, ¿se puede hacer también de cítricos? Sí. Sí, sí. Ese me parece bueno. Mm. Sí, sí. Ese mete la cáscara sin la parte blanca igual, Igual, claro, igual. ¿ya? ¿El alcohol refrigerado haría lo del CO2 también? Más o menos, ¿o no? ¿O son diferentes? Es similar, es el mismo principio. Ah, Es el mismo ok, principio. ok. Porque son fluidos que lo que hacen es disolver, igual que el alcohol. Genial. Ha valido la pena el trasnocho hoy. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Para no quedarme con la curiosidad, revisé el que tienen los extintores y, a ver, tienen acetato de potasio, dice, en una solución acuosa. Lo que dice Giovanni. Bueno. El perrito también está opinando. Ay, sí, Está puya, llorando. ¿Por qué llora? porque quiere entrar. Déjelo entrar, que él también quiere aprender Sí, perfumería. Pero es que si meto a uno, entran los 6, así que no, a ninguno. Vea, pues, pecadito. ¿Qué dice Leonardo? Que te notas tan pensativo. Pues, el proceso de la perfumería es muy interesante, pero insisto en la pregunta que le hice al inicio, porque pues a mí me vendieron muchas cosas cuando estaba joven y bello, ¿no? Como podrán notar, ya no estoy joven, solamente bello. Pero lo cierto es que me dijeron que el oficio de la perfumería consistía en de pronto crear un perfume, a ver qué salía, que era reflejo interno. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? A mí me interesa como esa historia. Un reflejo interno. Bueno, Sí, existen los perfumistas que hacen perfumes y se dedican al comercio de la perfumería, ¿no? Entonces, hacen el perfume de acuerdo a lo que le pide la gente, de acuerdo a lo que quiere, a lo que le gusta, generalmente a lo que le gusta, a los olores que le gustan. A los olores que le gustan sí tienen que ver o bien con ciertas necesidades o inquietudes o tendencias, ¿sí? Eso sí tiene, ¿sí? está relacionado, Está relacionado. Tanto porque a mí se me... por lo uno o por lo otro, o porque uno busca eso o por carencia también se da. Sí, eso sí pasa. Sí, sí, yo tengo muchas inquietudes y me da pena ir con el grupo si de pronto los contamino con mis inquietudes, pero a mí me llamaba mucho la atención la aromaterapia. Yo decía, ¿qué tan efectiva es o solamente es simplemente persuasión? Pero viendo lo que usted está diciendo de que activa directamente un centro, entonces, o cualquiera de los centros, pues, se pueden crear perfumes que afecten los centros y pueden servir como terapia Así entonces, es, claro, sí, y sí. como,
Ahora, lo que sí pasa es que hay mucha, como todo es Mercachible. negocio, sí, Y hay mucho mercachible. mucho, Ah, mucho. Sí, eso es cierto sí, también. eso los conozco. De eso y andar sin 5 conozco bastante. Mercachibles por todo lado uno los encuentra. De Sí, todos sí, los colores, tamaños y sabores. Marce, sí, esto que vos estabas explicando de las altas, medias y bajas. Los altos, a ver si me quedan claros, los altos son los que primero se sienten, ¿no? O sea, los que primero te llegan y tienen más intensidad. Las Y medias, volatilidad. a ver, las Y medias, volátil. sí, las medias son las que se perduran un poco más y las bajas son las que llegan hasta el final, o sea, como que tienen exacto. más tiempo, no aparecen al principio, pero sí lo sentís más prolongadamente en nariz, ¿verdad? ¿Sería una cosa por el estilo? Así es, justamente. Qué bueno. Y, Buen resumen. y las bajas son las que dan la característica también del perfume, ¿no? Ujú. Las bajas dan la característica del perfume. Sí, Lo otro lo vas a sentir, pero se va a ir ahí nomás, entonces lo que queda en el perfume es la baja. la baja, por más tiempo, así Ujú. es. Es la fundamental entonces. En realidad, De las tres, claro, todo es fundamental. claro. Ok. Ok. Pero bueno. Se han hecho experimentos de trabajo con los centros y los perfumes. ¿Conoce usted qué es alguno de eso? Ya que usted se ha dedicado a la perfumería y por ahí vi que había una entrevista que le hicieron y eso. Sí, sí hay estudios. Y curiosamente hay el texto que les voy a pasar, que es de la carpeta naranja, donde da una charla genial, el negro, que es curioso porque es curioso porque yo empecé con el tema de perfumería antes de conocer que había en los oficios. A mí me Ajá. interesaba. Entonces yo empecé y me llegó el material de los oficios de la carpeta naranja y muchas de mis interrogantes estaban ahí. Y claro, yo le escucho, porque además es una charla que da el negro, ¿no? Es una charla que da el negro acerca de perfumería. Entonces es impresionante cómo en la charla es como que el negro se ha dedicado toda su vida al tema de la perfumería y da una charla igual de medicina natural, igual de todas, ¿no? Es Taller impresionante. de fuego, manejo de vidrio, por ahí me encontré unas y él maneja el tema a fondo, sí, muy dedicado. O sea, pero es como que toda su vida se hubiera dedicado a ese tema, o sea, entonces es sorprendente, ¿no? Sí, Y sí. muchas de mis inquietudes que no encontré en otros lados, lo encontré ahí, ¿no? Ok. Sí. Eso es un buen dato y un buen aliciente, ¿no? Y además que encajaba muy bien con todo lo que yo traía en mis investigaciones, ¿no? Sí, sí. Los primeros pininos que hice yo eso, lo hice en un laboratorio de una universidad investigando y molestando por ahí, pero pues no pude continuar, pero ya había, en ese entonces había relación con estos temas y ahora pues gracias a este impulso que le están dando ustedes, pues vuelve a tomar importancia este tema y me parece que es fundamental también. Ujú. Y mucho Entonces, de la importancia es esto del trabajo de los aromas con respecto a de los estados de, como que generan estados de ánimo, ¿no? así es. Y llevan a modificar un poco esas situaciones que uno va atravesando. Ujú. Es interesante esto de que vos has ido diciendo, que nos has ido comunicando de cómo los diferentes aromas, así los cítricos, los mentolados, que movilizan la parte intelectual, que los pungentes, los motrices, los dulces, la emocionalidad.
cómo podemos a través de eso modificar nuestro estado en algún momento que lo necesitemos, ¿no? Así es. Sí. Yo estaba preguntándome, mientras Leonardo hacía esa reflexión, yo estaba preguntándome cómo se podrían ubicar en el enneagrama y si también podría ubicarse en el árbol. Pues tengo entendido que en el enneagrama de alguna manera, pero no sabría. Si usted tiene alguna idea de esto, Marcelo, pues le agradecería. A ver, enneagrama y los dos enneagramas, ¿no? El de sensaciones y el de percepciones. En el árbol, como tal, no. Sí, el árbol es que se estudia las relaciones, ¿no? Sí. Sí, y en el enneagrama estudiamos los elementos compositivos. Compositivo. Sí, eso. Marcelo, toronjil, menta, hierbabuena son notas medias. Toronjil. Sí, ¿Son notas medias o medias notas? Porque son súper volátiles. El toronjil, sobre todo, no dura nada en el ambiente. sí. Pero son Silencio. altas algunas de ellas. Muchas de las verdes, como el toronjil, por ejemplo, son notas altas. ¿Sí? Volátiles, inclusive. Por eso mismo son muy volátiles. Por eso Ajá. desaparecen enseguida. Ajá. Son Igual altas. el romero también es alto. Uf. Sí. Sí. Y son fuertes los olores, ¿no? Los aceites esenciales son fuertísimos y no se pueden usar. A eso también hay que tener cuidado. Los aceites esenciales, hay que tener cuidado con el uso del aceite esencial directamente sobre la piel, ¿no? Muchos, la gran mayoría son muy, ¿cómo se dice? Irritantes, ¿no? Irritantes. Sí. Algunos no, algunos son suaves como, a ver, ¿cuál es suave? Ahorita no se me viene pero la gran mayoría son irritantes, por eso es mejor diluirlos o bien en una grasa como en un aceite para poder utilizar sobre la piel, ¿no? ¿Hay algún método para ver la viscosidad de un aceite? ¿Para medírsela? Para medir la viscosidad. Sí, sí. Debe haber, pero no Ok, la conozco. ok. Bueno. Es todo un tema, pues, para corto, mediano y largo plazo. Mm. Y una síntesis de todo lo que nos ha dicho Marcelo. Bueno, existen Bueno, diferentes métodos para realizar perfumes. bueno, Sigamos. hemos visto casi todos los métodos. ¿Cuál nos faltaría? Creo que están todos, ¿no? No nos falta alguno. Está el rastro de vapor, que ya vimos cómo se hace, al menos, porque es un poco Ujú, complicado hacerlo acá, ¿no? No podemos, claro. pero sí. Que ese es el método más usado en cuanto a, por ejemplo, por el tema de costos, cuando ya uno arma el aparato, ¿no? Ujú. Sí. Eh, y además se tiene un muy buen aceite esencial y no hay riesgos, no hay mayores riesgos. ¿Sí? El, Destilado. el enflorado, vimos también el enflorado, cómo se hace. ¿Sí? Igual, por ejemplo, ahí se obtiene el alcohol, es parecido, fíjese, pero ya tenemos el alcohol que simplemente ese alcohol igual a vapor volatiliza y queda el aceite esencial después de ser enflorado. O pueden usar ya la grasa perfumada para
cremas y ese tipo de cosas. ¿Sí? Ah, faltó que nos dijera cómo se hace una crema, Marcelo. Usted dijo que nos iba a decir. Ah, sí, vamos a hacer eso también, sí, pero eso ya ya propiamente ya cuando entremos quienes quieran entrar Segundo nivel. al oficio, ¿no? Estas es como las primeras técnicas de extracción para ir haciendo las diferentes, ¿sí? Ok. Bueno, la próxima semana vamos a ver los extendidos, ¿sí? ¿Qué es el extendido? Básicamente el extendido es, por un lado, educar el olfato y también medir la intensidad para ver justamente lo que estábamos hablando de las notas altas, medias y bajas, ¿no? Ahí podríamos ir catalogando cada uno de los diferentes aromas. Y ¿Cómo hacer para entrenar el tema de los olfatos? vamos a usar justamente, vamos a hacer esto del extendido, que es medir la intensidad de los olores, ¿no? De los aromas. Y ahí uno va afinando también el olfato, ¿no? A medida que vamos, ¿sí? Por ejemplo, Yo Dime. lo único que he hecho así como para entrenamiento del olfato, que estoy aplicando es el alcance del umbral de percepción de aroma. Por ejemplo, lo hago con el tema del vino, ¿no? O sea, me alejo la copa, si hago hacer el ejercicio a todos los que están degustando conmigo, es ir acercándoselo a ver en qué momento se conecta el canal de la respiración con el canal del aroma. Y bueno, y ahí empezar a distinguir ciertos indicadores, ¿no? Muy similar. Ujú. Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo, Está bueno. ¿sí? Pero la idea es para poder catalogar los diferentes aromas, ¿no? Y darle ¿sí? En qué niveles de disolución tiene un determinado. Vamos a usar esencias, ¿no? No aceites esenciales porque, como les decía, muy caro. Entonces podrían conseguir esencias. Muchas veces venden como aceites esenciales, ¿no? Esos frasquitos que valen $1 o un euro, ¿sí? Sí. O Un rango. unos 10 pesos. No, Eso. 10 pesos muy poquito. 10 pesos es Ah, muy poquito. Pero en sí pueden. Colombia serían 100 pesos. No, 100 pesos es muy poquito. ¿Y cuántos necesitamos? 1000 pesos. Vamos a hacer de uno, ¿sí? De ¿Uno uno, solo? uno solo. Le entiendo, El lo va que a ir quieran. diciendo. Sí, Ujú. vamos a hacer para diluirlo en alcohol. Esta vez vamos a hacer en Ujú. alcohol, ¿sí? Ujú. Entonces vamos a necesitar alcohol, ¿sí? Y el aceite esencial. Ok. Vamos a necesitar un medio litro de alcohol y el aceite esencial, ¿sí? Wow. En goteros, un goterito, ¿cierto? En aceite esencial y con goteritos, ¿no? Para ir poniendo en gotitas, ¿no? Una gota. Bien. O sea, gotero, el aceite esencial Sí, a ver, y... 2 goteros. Uno para el Bien, aceite esencial y el otro para el alcohol, para irle poco a poco irle diluyendo, ¿no? bien. Una pregunta suelta. Si uno coge 50 y 50, 50 de esencia y 50 de alcohol, ¿cómo podría decir o cómo puedo nombrar o mencionar la mezcla? ¿Está diluido al qué? ¿Al 50? ¿O cómo sería? Sí, estaría diluido el 50. Ah, ok. Es la proporción del uno con el otro, ¿sí? Ok. Ujú. O puede ser un medio también, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, creo que estaríamos, ¿no? Sí, pues yo pienso Bien. que sí. Una última. Existe, me parece haber visto, usted sabe que a veces para medirlo a la acidez de las plantas se utiliza una plantillita que llama el pH, ¿cierto? Midiendo el Ajá. pH. Pero he visto también para perfumería,
Alguna vez me Sí. presentaron eso. Es ¿Cómo se un- realiza? Se llama croma. ¿Cómo se llama esas laminitas de croma? No recuerdo bien el nombre, pero con eso, mira, actualmente, justamente en Colombia hacen unas copias de los diferentes perfumes exactamente igual. El A aroma. mí me dijeron que en el Ecuador. No, acá se vende. Aquí venden en todos lados. En todo lado. Ah, bueno, listo. Claro. Pero existen es como una bandita Sí, 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 y es una ahí bandita está ahí. la. Ajá, ahí le ponen y se va, y ahí pueden determinar qué cantidades tienen de un aceite de otro. Inclusive a veces hay revistas donde uno levanta el papel y huele el perfume y lo conserva. No sé si usted lo habrá visto, pero hay revistas de venta de perfumes que viene Sí, como el perfume ahí la muestra y uno levanta el papelito que es transparente y percibe y si le gusta pues lo encarga, ¿no? sí, sí. Qué interesante, ¿no? La perfumería. ¿Cómo harán para que no se evaporen? ¿Le colocan mayor aceite o qué? Debe tener alguna sustancia donde se queda adherido. Que lo fija, sí. Además que son químicos, ¿no? Claro. Eso. Bueno, por mí, ¿Hay me doy alguna por inquietud? satisfecho en el día ¿Qué de hoy. tal, Margarita? Aquí estoy. Sí, estoy aquí. Sí, sí, sí. Yo quería preguntar algo sobre bueno, este extendido, porque culturalmente hay una influencia en la memoria olfativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno percibe mucho el aroma por la alimentación o por la ubicación geográfica donde está, le es más fácil percibir ese aroma más rápido, creo yo, que alguien que no lo ha percibido o al inversa, ¿no? ¿O de qué depende? Hay ciertos Buena olores, pregunta. a ver, el olfato tiene un nivel de saturación muy corto, ¿no? Por ejemplo, es difícil uno oler el ambiente circundante en la vivienda de uno, ¿sí? Es como, a menos que haya algo que esté con mal olor o algo. Pero eso es por falta de atención o por falta de Entonces, se satura el umbral. alcance del sentido del olfato. No, es saturación, se satura se satura y ya no hueles, ¿sí? Por ejemplo, si tú te Hay un tocaría umbral. trabajar en un lugar pestilente, llega un momento en que ya no hueles, Claro, te acostumbras. sí, Y entras a una casa ajena y automáticamente sientes un olor extraño al tuyo. claro. Sí, a mí lo que me pasa, Y es a mí lo difícil que me olerse, pasa es que, el olor de uno es difícil poder percibirse porque uno está todo el tiempo en ese olor, ¿no? claro, Eso es lo que le pasó al de la película, pues no se podía percibir el olor. No, él no olía. Exacto. Él no olía, sí es cierto. a mí me Tenía un buen pasan cosas olfato. muy extrañas cuando empiezo a hacer los ejercicios estos de percepción y les hago a las personas cerrar los ojos y sentir el aroma del lugar donde estamos sentados. Entonces, por ahí se vuelcan a prestar la atención al aroma y empiezan a descubrir que en ese lugar hay aromas que al no prestar atención no lo perciben. Claro, ¿Explico? Me pasa con el tema Ah. de la comida y de los vinos. Las claro, comidas vienen con un aroma espectacular, pero la gente ni la mira ni la huele, se la come. así es. Entonces, cuando centran su atención e incluso sacan el foco de la vista
del gusto, incluso del oído, y se llevan toda la atención a la nariz, empiezan a encontrar aromas y se dan cuenta que cada vez que huelen es diferente al anterior. Entonces yo ahí lo que les recalco es que es la atención lo importante Claro. al llevar al sentido, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que tú dices es cierto y de hecho esta cultura en la que vivimos es muy audiovisual, ¿sí? Y Claro. cada vez hemos perdido más esa capacidad de percibir los diferentes aromas. Y es un tema justamente como tú dices, atencional. De hecho tiene que ver también con un nivel en el olfato, ¿no? Y de la estructura innata del olfato, pero uno educa el olfato y uno logra percibir mejor los aromas en el momento que comienzas a prestar atención, ¿sí? Y esa es la idea, es lo que pasa por eso decía, el extendido es un poco, ese es el trabajo con el extendido, ¿sí? De lograr percibir el olor hasta el momento en que ya ese aroma desaparece, ¿no? Ah, vamos a necesitar también café por si acaso, ¿no? A ver, café, una bolsita de café, para oler, ¿sí? Dos frascos, uno con el aceite esencial o la esencia, ¿sí? Con una esencia, de esas esencias de $1, de cualquier olor puede ser, ¿no? De vainilla, de almendra, de lo que quieran, ¿sí? Preferible que no sea tan pungente, porque si es muy pungente, vamos a trabajar primero con olores más suaves, ¿no? Para poder ir agudizando también el olfato. Alcohol, medio litro de alcohol, potable, ¿no? Etanol. Etanol, de 95. Y agua destilada para bajarle un poco el olor al alcohol, ¿sí? Si pueden someterle el alcohol Al carbono activado. al carbón Al activado, carbón. ¿sí? Mejor. Mejor, ¿sí? Para tener Entonces, ¿qué un hace con alcohol. mi carbón? Le salió Hongos. hongos, un moho. Ujú. Un moho blanco que le cubrió entero. Estaba Ya, muy pues. húmedo. Hay que secarlo bien. Sí, Ese hongo puede tener algún efecto. que ya medicinal. después de haber secado el limón, sería bueno tenerlo en el sol también para que se seque más. Pero eso ya pensé muy tarde. A mí me pasa igual. Y poniéndolo al sol no se le quita no se le muere el hongo. No, y le lavé y ya no No, ya. sirvió, No, no. creo yo. Porque dije, ya le quité todo el limón también. A ver, o sea que finalmente dentro de lo que dice Carmen, el carbón activado funciona es porque está empapado de limón, Marcelo. No, el limón lo que hace, la acidez que tiene el limón, lo que hace es activar el carbón para su capacidad de absorción. Y cuando ella lo lavó ya perdió la capacidad de activar. No, lo que pasa es que el momento en que tú le secas, ¿sí? Se seca, ya el moho, o sea, el moho y todo lo vivo necesita de la humedad, ¿no es cierto? Claro, Si no hay humedad, no se no hay produce, moho. no hay Ujú. moho. Entonces, lógicamente, tiene que secarse. Y la acidez, sí, también puede producir una... Sí, por eso hay que secarlo bien, que esté bien seco. Ok, bueno. Preguntas. Marcelito, yo tengo mi carbón con este plástico como para que esté bien sellado, pero ¿lo puedo quitar o lo dejo?
Un momento, bueno, habría que ver si está húmedo. A lo mejor no está con moho porque está bien sellado, ¿no? Y está bien. No, no está como porque le saqué un poquito. Ya me preocupé cuando dijo eso, Carmita. Así que fui corriendo. a Se buscar. veía al comienzo como que hubiera quedado un poquito de ceniza, pero después ya lo va cubriendo entero. Pero Sí, ¿qué está hago? bien. ¿Le dejo con el Está plástico bien. para... No, está bien. Si está bien seco y está bien, Ah, ya. con ¿Cuánto todo. dura esto? Si está seco, no tienes problema, te ¿No? puedo dar. Mira. Listo. Sí. Gracias. Entonces eso puede usar para varias cosas, ¿no? El carbón activado. ¿Y se puede usar varias veces o una sola vez? ¿Cómo? Por ejemplo, cojo el carbón, a ver, yo miro ahí, cojo el carbón y filtro el alcohol. ¿Ese carbón ya tengo que botarlo o ese carbón vuelve y me sirve para filtrar más o qué? ¿O se satura o? Se satura. Es que lo que hace Ah, el carbón es absorbe todas las impurezas. ok, ¿Sí? Ya el momento en que absorbe todo lo que puede absorber, ya no absorbe más. ok, Sí. listo. Hasta Yo ahí lo que llegó. creo que no voy a poder usar es la alcoholatura. Tiene un rico aroma, pero es un verde que llega casi al negro y mancha todo. Claro, Así llega al asilo. Salió Vea, toda pues. la clorofila, me imagino. claro. Es la clorofila. Sí. No, pero eso se puede. A ver. Podrías filtrarlo también, a ese alcohol. ¿En qué le filtro? Le pasas, por ejemplo, con papel para filtrar el café ¿Un filtro de café? Sí, sí lo hice. y ahí vas Está limpiando un poquito. translúcido, pero es demasiado oscuro. Y tope lo que tope queda la mancha. Si cae sobre madera queda la mancha, en la piel queda la mancha. Ah, Creó una tintura. Sí, pero guárdala, un guárdala. colorante impresionante. Pero guárdalo, ¿no? Porque por el olor se puede usar para alguna. Pero puede hacer lo que Marcelo decía ahora, puede hacer el extendido con esa. Por ejemplo, Claro, como Ah, ejercicio. ¿sirve también para eso? Claro, claro, lógico. Y claro. si tiene color más rápido, se ve la diferencia. Lo hace en papel filtro y aparece ahí los colores y la diferencia también de aroma, ¿no? Y ahí Supongo yo, me lo estoy imaginando. definiéndose las diferentes aromas que tenemos, ¿no? Claro. Me lo imagino. Dicen que para el que busca la sabiduría es más importante imaginar que saber. Bueno, estaríamos, ¿no? Pero les veo como que hay alguna inquietud por ahí rondando, pero no se atreven a decirlo. O a ver, ¿qué? En nuestro caso, pues nos toca volver a hacer el carbón activado, Ah, porque a mí también también pasó lo mismo que te acá. pasó lo mismo. Señor. Sí, nos toca volver a hacer. Es que el momento en que le ponen el fuego, no sé qué le sacan, primero les decía que tiene que ya no salir humo, pero tengan cuidado de que no empiece a quemarse. Si ya no sale humo, ¿sí? Y de ahí secarle bien, ¿sí? Entonces, Marcelo, ¿me recuerda así rapidito cuál es el procedimiento del carbón activado? Que yo tenía entendido que primero que todo uno hace el carbón o lo consigue pues ya hecho. Luego le echa limón Ajá. y luego lo pone a secar. Primero lo mueles, Hay que molerlo. Claro. le cubres de limón, Sí, sí. que Y lo, sobrepasa el limón a la cantidad de carbón,
Y luego lo pone a evaporar. Ujú. luego lo pones a secar. ¿Cuánto tiempo tiene que quedar ahí en maceración el carbón con el limón? Un día. Yo le dejé hasta el otro día. Claro, hasta el otro día. Está bien. Un día nomás, ok. Sí. Ujú. Es muy curioso porque en donde venden químicos también le venden a uno el carbón activado, pero viene es como en roquitas, ¿no? Viene en piedrecitas. Se va haciendo como grumitos. Claro. Cuando se seca, se hacen unas como grumos. Sí, yo conocí un poquito de ese carbón, pero así. Pensé que lo hacían de manera Claro, este química. es un método casero. Hay otros Ajá, métodos eh, que son más químico. químicos. Sí, Ujú. Más industriales. claro. Ujú. Y Ok. también hay carbón activado que puede usar a nivel, por ejemplo, en este caso, eh, que, que no tengas problema en el consumo, como el que hacemos nosotros, porque si pones el alcohol, después filtras, te queda bien ese alcohol. En cambio, en otros casos, pues los químicos que utilizan no se puede usar en ciertos ámbitos, ¿no? Claro, claro. Marce, Hay otro que se hace también se hace con cal, ¿sí? esto es lo de la limpieza del sentido del olfato con cacao, con Café. café. ¿Hay algún otro método? No conozco, pero puede haber. ¿Únicamente con café sería? De lo que yo conozco, sí, ¿no? Puede haber otro. Déjame investigar y te aviso. Y, y este umbral de saturación que se tiene, ¿también se puede trabajar o tiene que ver también con la respiración que uno hace, con la profundidad que uno lo va sintiendo ese aroma? Lo de la saturación, en general todos los sentidos se saturan también, ¿no? Todos se Sí, saturan, claro. Todos se saturan. Pero el olfato es de los sentidos el que más rápido se satura, curiosamente. sí. A mí me pasa que mucha gente cuando hacemos estos ejercicios de degustación plantean que no tienen aroma, que no tienen sentido del olfato, que no huelen. No es por el tema de la enfermedad, ¿no? Que anda dando vueltas, sino que no huelen porque no tienen ejercitado ese sentido. Así es. Entonces, esto yo les planteo, también he notado la forma esta de respirar, que es diferente, por ejemplo, cuando uno huele una flor a cuando uno respira habitualmente. Ujú. Esta respiración que por ahí se hace por arriba de los orificios nasales, ¿no? La parte superior, eh, que la que uno va haciendo naturalmente. No sé si de eso existirán técnicas o algo por el estilo de no sé, de sentir el olfato, ¿no? Respecto a lo que usted está preguntando, Leonardo, pues me surge, o lo que está planteando mejor, me surge a mí una pregunta. Se sabe que de todas maneras hay unas células en la nariz que retienen el olor. Entonces, ¿cómo lo resuelven ustedes? Me surgió esa pregunta, porque uno huele algo y quedan una retención durante un tiempo. Y eso pues ya se ha comprobado en varias ocasiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para que el olor de un vino desaparezca? O sea, ¿cómo neutralizan nuevamente el olfato? Pues Marcelo dice con el café, pero ¿y ustedes cómo lo hacen? Con el café, no, por eso estaba preguntando si hay alguna otra cosa que no sea el café. Por ahí, cuando uno se satura, yo lo que le digo es que como que soplen, en vez de inhalar, que soplen para afuera. O sea, que saquen un poco ese aroma que se le ha metido tan para adentro. Pero no tengo alguna otra técnica. Por eso es que, Claro, es un tanto diferente porque en el caso de la degustación, eh, el olfato se desarrolla hasta internamente, ¿no? sí, hay De la aromas boca. internos.
Claro. Es diferente, donde logras percibir otro tipo de... Es un tanto diferente, ¿no? Que el olfato solamente por el olfato. De hecho, Sí, también huelen, ¿no? Primero le sí, de huelen. todas maneras, claro, el segundo, antes de entrar a la boca, antes de llenar la boca de Claro, ese aroma interno, pasa por nariz. claro. La primera es la parte visual, después la parte de nariz, que ahí es donde se empiezan a jugar, donde se empiezan estos aromas que dijimos de cuando se agita la copa, que se le van los aromas primarios y podemos sentir otros tipos de aromas en la copa, se va el alcohol y puedes sentir otro tipo de aroma. Es muy interesante, pero a lo que voy es esto de que antes de llegar a la boca, de se concentren los aromas retronasales o de boca, pasa por nariz y ahí sí se puede llegar a tener una percepción de todo esto. Resulta un poco difícil de determinar, ¿no?, el aroma que tiene, pero yo siempre hago esto de conjugar en la memoria, llevar a la memoria cuáles son los aromas que uno percibe, si es ácido, si es dulce, si es amargo. O sea, vamos con los aromas primarios y después cómo los conjugamos. Si es dulce y ácido, ¿a qué nos recuerda? Si un dulce y ácido tipo cítrico o dulce y ácido tipo fruta roja o dulce y ácido de un fruto tropical. O sea, ¿dónde me lo van encasillando para empezar a definir un poco más? Y ya cuando definen la fruta, por ejemplo, vemos si es una fruta recién cortada o si es una fruta de mermelada, o sea, algo más elaborado, más más Sí, sí. como que tenga más tiempo de complejización, ¿no? Y así como que vamos determinando alrededor ese aroma que puede llegar a captar la gente. Que es uno de los métodos, ¿no? El que más me resulta a mí, pero por ahí hay algunas otras alternativas que está bueno también aprenderlas y conocerlas. Claro, ¿no? No, yo lo... Poco eso es lo que yo conozco, ¿no? Con todo dejar ver si es que hay otras formas para... ¿Y para eliminarte la saturación es necesariamente el café en grano o puede ser molido? Molido puede ser, sí. ¿Molido igual? Es el aroma, ¿no? Ya. Ahora, el café, el instantáneo, ese no es muy... No es muy recomendable porque tiene una acidez, ¿sí? El café Porque en los instantáneo es sitios de café. perfume No es generalmente café, tienen claro. en grano, el grano entero sin moler. Sí, Claro. sí. Lo que pasa es que, mira, cuando tú tienes el grano de café, tienes ahí concentradas todos los aceites esenciales, ¿sí? El momento que le mueles, únicamente pierde el aroma, ¿sí? Por eso es mejor para un café tener en grano, molerlo y preparar ese mismo momento, ¿no? Ahí sale el café más rico que si tienes un café molido Pero para nuestros ejercicios sirve el café, ¿sí? Molido. Molido. Ujú. Y es el único que usted conoce, pues, para neutralizar el olfato. Ok. Sí, y sé que los perfumistas usan el café. Ese método. Ajá. Ujú. Ok. Y descubrimos alguno nuevo, pues por favor compartirlo. Sí, está buenísimo. Esto Para de los que... cuando, por ejemplo, ¿cómo haces para cuando pruebas un vino y vas a probar otro vino? ¿Qué haces En el medio. en el En medio? el medio, mira, lo que estamos haciendo hoy por hoy es agua. Agua. Primero que tomen agua para que se saquen la saturación de la lengua. Antes ha habido algo de comida, seguramente, algún plato o algún queso.
también para ir haciendo el maridaje, la mezcla entre la comida y la bebida. Pero si es únicamente con vino, es así como con quesos y agua. El agua todo el tiempo para también equilibrar las sustancias internas, ¿no? Y que no se te produzca esa variación en la conciencia y salgas medio chueco, ¿viste? Caminando. Siempre va cada dosis de vino, una dosis y media de agua para equilibrarse. Entonces, es el agua hasta ahora la que hemos utilizado. Y lo del cacao, no, el cacao, escuchame, dale con el cacao. Lo del café es la otra alternativa para la nariz. Pero bueno, nada, ahí abierto a nuevos aprendizajes, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, el uso del queso me parece interesante porque el queso es totalmente, no tiene nada que ver con los olores del vino, ¿no es cierto? Porque o sea, no contaminas, porque es otro olor, tiene otros olores. Claro. Pero los dos son umami. ¿Cómo lo podés describir el umami? ¿Cómo es lo de cómo lo describirías? Hace unos 3 años, justo porque yo no podía distinguir y quería conocerlo, me dediqué a comer pescado, quesos, probar licor, todo lo que tenga umami. Pero es un gusto que se queda atrás, no es en la parte de la lengua, sino atrás. Y es como un ligero amargor. Es el amargo que tenemos atrás en la lengua. Ujú. Ajá. Bien. Pero me costó mucho comer un montón de cosas y hacer la práctica hasta aprender Claro. a darme cuenta dónde quedaba. Y fíjate que no lo tenían catalogado. Ujú. Sí. Bueno, El los amargo. orientales siempre, ¿no? Sobre Claro, todo japoneses. claro. ¿El amargo? ¿Qué decías? Que antes simplemente se decía amargo, pero no Claro. estaba diferenciado el uno del otro. Como Claro, tú el dices, uno es claro, un amargo amarguito y el otro es un amarguito que pero queda, tampoco es amargo. cuando uno dice me quedó un amarguito en la garganta, ese es el umami. Un amargo de retrogusto, o sea, que perdura en la boca. Sí, justamente, que le queda un aroma, pero no le queda un... Porque los otros son como tendencia, dulce, ácido, es una tendencia. Este es algo que queda, sí. Me Ahora, evoca, en la comida lo que se hace para neutralizar estos olores es una cuchara de sorbete de limón. Claro, eso está interesante. El otro día justamente te iba a pegar un llamadito, te iba a mandar un audio para preguntarte esto de que se neutraliza un aroma o un aroma y me imagino que un sabor también, aplicándole ciertas dosis de otro aroma u otro sabor. Estaba justo haciendo un vino caliente con especias, ¿no? Que se hace con clavo de olor, con miel, con canela, y se me había puesto ácido. Entonces, pensando yo cómo puedo hacer para bajarle la acidez a esto, le puse un poquito más de miel y esto como que disminuyó y un poquito de bicarbonato. Entonces eso, bueno, el bicarbonato como que le sacó un poco, pero nada, no se me ocurría cómo hacerlo. Entonces digo, le voy a preguntar a Marce a ver qué me recomienda. Era raro, pero bueno, ahí lo Frente a la resolví. acidez, una base. Frente a lo ácido, la base, ¿no? Como algo, como la leche, por ejemplo, ¿no? Ajá. Lo- Bueno, el bicarbonato es base. Sí, bicarbonato es justamente perfecto. Claro. Sí, como fue la intuición de ahora ahí. Pero cuando hablan de base, están hablando de diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces, Ácido y básico.
Química, claro, el el básico. pH de cualquier elemento. Claro. Ah, ok, ok. La base Ahora, tiene lo los que sí los hidroxilos. occidentales hemos aprendido a camuflar los sabores con condimentos, que eso también es algo que no nos permite percibir Claro. ciertos sabores. Sí, sí, y también está lo interesante de jugar con el condimento, ¿no? Que el condimento muchas veces, como decís vos, hace a la comida más que la comida misma. Entonces ir poniéndole más, poniéndole menos, ir Claro. jugando con eso para sentir los sabores y los aromas. Es muy loco cuando esto que te conté, a las personas estoy haciendo mirar la comida para que me digan cómo está confeccionada, que huelan la comida a ver qué aparece en el aroma y después que recién la prueben y que cuando la prueben me digan qué sienten, qué sabores aparecen en ese. La gente no puede, la gente agarra y se lo come directamente, o sea, yo me río, me mato de la risa porque digo que la comida y la bebida son como termómetros de ansiedad. Como que uno agarra y lo toma así como si fuera agua, ¿no? En vez de Claro. frenarse es muy loco eso. Y a disfrutarlo. Todo Hay un disfruta. dicho de las abuelas que es, en mi casa cocina la María, no la especería. Claro. Exacto. Y se aplica Exacto. justo a lo que tú. Exacto. Claro. Aunque todo eso también depende de la cultura, ¿no? Por ejemplo, en las culturas orientales usan los condimentos, usan los picantes, por ejemplo, como también acá en América, en unos pueblos andinos y en México. Y claro, por ejemplo, para quien no tiene esa costumbre, se piensa que, por ejemplo, el ají elimina, o sea, que es tan fuerte el ají que no te permite percibir otros sabores. Y eso no es así, depende de las costumbres, ¿no? Tal cual. Sí, El ají le añade un sabor. claro, Sí. le añade, Sí, hay pero que saber también, la dosis, ¿no? Porque como claro, todo, o te mata o te hace más fuerte. claro. Tenés esas dos, ¿viste? El veneno o te mata o te hace más fuerte. Ahí tenemos grandes ejemplos de eso. Pero también, para quienes acostumbran el ají, resalta ciertos otros sabores, curiosamente. Sí. Sí, en cambio, quien no está acostumbrado al ají, en cambio, Se ahoga. claro, y no logra sentir otros sabores, ¿no? Una empanadita con un ají de maní o de pronto una empanadita con ají que lleve cebollita, tomatico, Uy, picadito. todavía no ceno. Tal cual. Por ejemplo, en Argentina no tienen mucho la costumbre del ají, ¿no? Y yo me No, pero a mí acuerdo. me gusta ¿Y te comer gusta? con picante, sí. Tengo un merquén que es, bueno, el merquén es más chileno, es más mapuche, originario de esas raíces, que es como un ají colorado, estos chiquitos, que acá le dicen el ají de la mala palabra, pero ahumado. O sea, lo solían poner en los fuegos para que se secaran los ají, entonces pierde como un poco la fuerza de picante, pero le da ese toque ahumado muy rico. Un saborcito. Ahumado y hasta donde yo lo he probado tiene también un poco de culantro porque tiene un aroma a culantro. ¿Ah? No, ¿Y no qué es tengo el registro culantro? del culantro. No sé qué es culantro. El cilantro. Ah, el Ah, cilantro. Ajá. mm, vea pues. Claro, aquí le decimos culantro, cilantro cuando es hecho pluma, cuando es el cogollito hecho pluma, y coriandro cuando es la semilla. Ah, Ah, ok. Sí, sí, sí. no, es muy interesante. Sí. Bueno, ya pasamos por Bueno, Eh, perfumería, culinaria, vinos.
Ojo, en cualquier gastronomía. momento se arma acá una cena a distancia y la disfrutamos entre ¿Puedo todos. hacer una consulta? ¿Puedo hacer una consulta ya que Claro. están hablando de picantes y ají? ¿Qué variedad es esto? ¿Es Ají de dulce? árbol. ¿Es dulce o picante? Picante. No sé porque yo no ni lo voy a probar. Para mí es Picante. dulce, ¿eh? Ese No saben qué variedad es, no saben cómo se llama. No. ¿No aquí? Para mí es el ají común, el de árbol. Sí, para mí también. Ají de árbol. ¿Y cuál será ese? No es chile. No, para mí no tiene pinta A ver, de chile. a ver, el chile es Chile en México es el ají. Es igual, ¿no? Si no hay diferentes tipos de chiles o diferentes tipos de ajíes. Ajá. Pégale un Bueno, mordisquito. ají de Le árbol. decimos, de acuerdo a la reacción que tenga, le decimos qué tipo de ají es. Claro, a ver qué tan largo es el insulto. no, ese no fue. O no, capaz que no es un insulto, capaz que es una... Te lo disfrutás. Lo encontré en el monte, buscando una gata que se me había perdido en el monte. Encontré la planta y me traje uno y lo cultivé. Pero no tengo idea del nombre, la variedad. Pero No cabe Este, duda de que lo tenés que probar, ¿eh? Lo tenés que pruébalo. probar, si no te paso mi dirección y me lo mandás por correo, lo pruebo yo. Claro. no me gustan los picantes. Y lo cultivé porque es hermoso. Pero si a ese le desaguas y luego le cocinas, aquí se hace un encurtido que va cebolla, zanahoria, coliflor con el ají desaguado, vinagre, azúcar, clavos de olor, pimientas dulces y te queda delicioso. Ah. Porque ya no Desaguado. o O hacer un embutido de huevo perico el adentro, desaguado. carnita picada. Se le mandó todo. ¿Qué es lo que sería desaguado? Le dejas en agua de un día al otro, es un procedimiento, o le hierves y botas esa agua 3 veces. Ajá. Y lo hervís 3 veces. Ajá. Suelta el hervor, le apagas, dejas que se enfríe, cambias de agua y vuelves a hacerlo. Pero la verdad es que yo Se no va todo el creo que sea picante. tan picante, que no sea picante. Me parece. Parece la variedad de ají dulce que dicen acá, semidulce. Claro, dulce. A mí también me El pareció que era común de dulce, ¿eh? árbol, sí. Pégale un mordisquito y ya salimos Sí, de... uno adelante de todo, dale, sí, uno chiquitito. Entonces, saquémonos la duda. Ni delante de todo ni solo lo voy a Es de flor blanca. Así que bueno, solo voy a buscar en Don Google como ají de árbol. No, hay que Tiene flor comerlo. blanca tu ají. Google es un invento de la ciencia. Acá hay que experimentar. Sí, Tenés tiene que meter flores un blancas, tenebrazo y probarlo ahí, no queda otra. tiene Capaz que flores te sorprende y te blancas gusta. y el arbusto mide como 1 metro. Es un arbusto grande. Ujú. Para nosotros ese es el ají común aquí, Ajá. que hay un montón de variedades. Es el que uno llega y dice, deme ají nada más. Ujú. Claro, acá Pero no hay ese, mucho sí, pero ese parece que no es picante. tan picante. Lo que puedes hacer es cortarle y olerlo. Si Esa. Ajá. ¿sí? Si es fuerte el olor, es picante. Si no es fuerte, no es picante. No lo pruebe entonces, pero huélalo. O sea, claro, Sáquenos de ya la hay un duda. paso, el segundo paso. Claro. Otro método para descubrir. Está bien, ya me voy a hacer de valor. Voy a armar de valor y voy a ver si lo abro. No, solo la parte O si no, hágaselo oler a los gatos. ¿Ah? Hágaselo oler a la gata, a ver qué hace.
O haces, Bueno, ¿y eso qué porque es? fíjate que el ají es un buen repelente de insectos. Entonces, si coges y pones en una planta, bueno, digo, y ves si se acercan los mosquitos, no es picante. Y si no se aleja, si se aleja. Con el frío que hace acá no hay mosquitos, no hay nada en este momento. Bueno, gente, de mi parte, muy agradecido y muy agradecido. Hasta la próxima. Bueno, Lo mismo digo yo. Muchas gracias a todos. A todos igual. Gracias, buenas noches, buen Chao, descanso. chicos. Nos vemos el jueves que Chao. viene. Gracias, Descansen. Mónica. Una Chao. buena semana. Buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, Inés. Que esté muy bien. una buena noche con Buenas todos. noches. Buenas noches Chao, a todos y a chao. todas. No fuimos sino 7 hoy, ¿ah?